Hola, finalmente llegó nuestro momento juntas. Muy bienvenida a la Semana del Microblading. Yo soy Gabriela Fortuna, expert en microblading. Yo te voy a enseñar en esta serie de clases cómo se realiza el microblading con seguridad para que te conviertas en una profesional segura. Hola, mi nombre es Marina Frías y ahora me ha cambiado el no tener miedo a la hora de hacer una micropigmentación porque sé cuál es el paso a paso correcto gracias a ella. Estoy encantada de ser alumna de Gabriela Fortuna y formar parte de las doctoras de la belleza. Mi nombre es Gloria, llevo aquí en España 21 años. Muchísima seguridad, ilusión sobre todo y no sé, me da que ahora sí estoy en el camino correcto y que voy a por un sueño, por un objetivo y que lo voy a conseguir de la mano de ella. Hola, mi nombre es Priscila Alarcón, vengo de Talcahuano. En realidad se me había olvidado todo, no sabía el paso a paso. No como ahora, que me siento súper segura y preparada para enfrentar el mundo de la micropigmentación. Hola, buenas tardes. Soy Claudia Andrea Zuleta, soy colombiana. Hoy hice mis cejas con mi modelo y no sentí miedo en ningún momento, me sentí segura, me sentí capaz y me siento capaz de salir a dar lo mejor de mí de aquí en adelante. Totalmente de ponerme delante de la cliente a ciega y inventarme yo el diseño y hacer lo que podía, a ir con toda la seguridad del mundo. Hola, buenas tardes, me llamo Nigel, tengo 28 años. La verdad es que con Gabriela me siento mucho más segura, sobre todo a la hora de realizar lo que son las cejas como microblading. Hola, buenas, mi nombre es Ornella, soy de Chiloé. Anteriormente hice un curso pero me quedaron muchas dudas y bueno, a pesar de que no me salía mal el trabajo, no era como lo que yo esperaba, pero con lo que aprendí ahora me siento mucho más capacitada para realizar el trabajo con seguridad, así que me pareció maravilloso todo. Me voy más segura y más contenta, agradecida también. Gaby, muchas gracias de verdad. Hoy es un día muy importante, es un día que darás el primer paso hasta tu reconocimiento profesional. Un paso muy importante en tu carrera que empezarás a dar cuenta de cómo se puede realizar ese tratamiento de manera segura, obtener un reconocimiento de tus clientes, tu agenda llena, poder cobrar más, poder realizar un trabajo de manera tranquila, sin miedos, ¿ok? Porque ¿qué es un microblading con seguridad? ¿Qué es una profesional segura? Una profesional segura es esta que sabe aplicar cada paso, sabe lo que está haciendo, no tiene ninguna incertidumbre, ninguna frustración. Bueno, no sé si vamos a llegar a un punto que vamos a estar 100% sin frustración en la vida, pero digo, con el paso a paso, para esa profesional que domina, sabe que cómo se aplica la anestesia, cómo se elige el color del pigmento para la cliente, cómo se hacen las mezclas, cómo se hace el diseño. Ella sabe atender a cualquier perfil de cliente, a una rubia, una morena, sin miedo y puede dormir tranquila que esta cliente que ella ha atendido, después que esté curada este tratamiento, esta cliente va a escribir y decir: wow, me encantó, yo estoy así empoderada, me siento tan bella, tan bonita, las personas me están comentando que yo hice, que yo estoy más bonita y no saben por qué, ¿no? Porque no notan, porque es una técnica natural y realista. Esta clienta te va a escribir para darte felicitaciones, me encantó y para recomendarte más clientas. Entonces esta es la profesional segura que duerme tranquila y sabe que esta clienta cuando regrese los 30 días de retorno, cuando vaya para ver si necesita un retoque, va a ver que el trabajo cicatrizó bien, pelo delicado, bonito, sin cambio de color y que se ve un trabajo realista y ella va a estar tranquila, sintiéndose 100% realizada. Esto es una profesional que es una profesional segura, que comprende lo que está haciendo y no está haciendo paso 1, paso 2, el paso 3, yo no sé si estoy haciendo bien, o el paso del pigmento, no sé si me voy a equivocar, ¿cierto? Entonces no sé si es tu caso, pero en esta serie de clases yo te voy a enseñar cómo sentirte cada vez más segura. Entonces este es el día del primer paso. Las próximas clases serán muy importantes también. Entonces te recomiendo estar conectada conmigo la primera, la segunda, la tercera, porque vamos juntas a subir de nivel en el microblading. Hola, mi nombre es Patricia López, yo soy dominicana
Cuando me hice mi primer microblading, yo dije, yo tengo que hacer esto para todas las personas que, igual que yo, tienen las cejas poco pobladas o muy rubias. Entonces empecé a investigar sobre el mundo del microblading. Cuando decidí emprender todo este mundo, hice un curso de microblading, pero me quedé a medias. O sea, no tenía la seguridad ni la confianza. Entonces yo venía siguiendo a Gabriela Fortuna desde hace unos años en Instagram y me encantaba todo lo que hacía. Y la verdad que ha sido un antes y un después de mi carrera como micropigmentador en el área de microblading. Su técnica y su paso a paso. Hoy en día yo me siento con la confianza y la seguridad. Antes de empezar con el contenido, déjame contarte la procedencia del paso a paso del método microblading con seguridad. Yo empecé en el mundo de la micropigmentación hace 7 años atrás, entonces déjame llevar tu mente hacia 7 años. Yo soy brasileña, empecé a estudiar la micropigmentación en Brasil y antes de la micro yo no tenía ninguna experiencia con diseño de cejas, con dibujos o con la micropigmentación, con tatuaje, con estos aparatos del mundo de la micro. Yo empecé de cero, yo empecé a estudiar con una duda en la cabeza, ¿será que yo voy a poder aprender de verdad esta técnica? ¿Que yo voy a hacer bien los dibujos? Porque yo no sé nada. Entonces yo he dicho, bueno, voy a probar, ¿no? A ver si yo tengo talento, si yo tengo don, si yo tengo suerte y consigo aprender y trabajar en este mundo. Bueno, solo que antes de la micropigmentación yo había estudiado la fisioterapia porque yo hice una universidad cuando era joven y con mucho esfuerzo he pagado esta universidad con la ayuda del gobierno, con préstamos, porque yo no he venido de una familia rica, ¿no? Con dinero de sobra para poder ayudarme con los costes de la universidad, que en este momento era muy cara. Era como un salario mínimo cada mes que yo tendría que pagar. Entonces me ayudó un montón porque yo he aprendido temas sobre piel, me he especializado en dermatología y yo tenía muchas ganas de trabajar algún día con estética. Pero claro, para abrir una clínica de estética yo no tenía el dinero suficiente para comprar los aparatos, para poder pagar el alquiler de esa clínica sin antes tener clientes. Entonces yo he tenido que, claro, trabajar en clínicas de otras personas y conocer este mundo, conocer la estética. Pero bueno, siempre he quedado con este sueño de algún día voy a abrir mi propia clínica y voy a trabajar con mis clientas, yo voy a tener mi espacio súper bonito para recibir a ellas y voy a tener mi reconocimiento en el mundo de la estética. El mundo de la estética siempre me llamó la atención porque se puede ganar bien, se puede tener una libertad financiera, se puede tener bastante ingresos de acuerdo con los tratamientos que realizas, pero claro, trabajando como yo trabajaba, en ese momento acababa de terminar la universidad, yo recibía un salario, entonces no era lo suficiente para algún día quizás yo abrir mi propia clínica, entonces era un dinero que a cada mes era limitado, entonces claro, aún más en Brasil, que no se paga tanto, ¿no? Como otros países quizás de Europa o de Estados Unidos, pero yo tenía siempre este sueño, algún día yo voy a conseguir trabajar con estética o tener mi propia clínica. Bueno, y de ahí yo dije, este salario que yo recibo actualmente, ¿no? Tenía acabado de terminar la universidad, no sería suficiente para seguir trabajando con esto, ¿no? Y estar dentro de una clínica de otra persona no me daría la libertad que yo siempre he soñado de ayudar a mis padres, de comprar mi coche, de tener esta libertad geográfica. Yo siempre he tenido un sueño de viajar por el mundo, entonces tenía que ahorrar mucho durante todo el año para poder hacer un viaje de mis sueños, hacer préstamos y volver con la cuenta negativa y tener que trabajar mucho más otra vez para pagar este viaje, para poder comprar el coche que yo quería porque tenía que pagar también préstamo mensual. Entonces eran tantas cosas que yo pensaba, ¿será que algún día yo voy a poder abrir mi clínica? ¿Será que algún día yo voy a conseguir ahorrar el dinero suficiente? Bueno, entonces yo dije, voy a intentar trabajar con otra área, quizás voy a tener más ingresos, entonces salí totalmente de la micropigmentación, de la estética, empecé a estudiar
economía, estudiar para entrar a cargos del gobierno, para intentar ganar más, para tener una libertad financiera, para tener la vida de mis sueños. Solo que no era algo que me llenaba el corazón, no era un área que me gustaba trabajar. Yo tenía que hacer reuniones con directores de empresas, con abogados y tal, porque yo empecé a trabajar con una empresa de auditoría. De tanto estudiar sobre el tema de auditoría, de cuentas, empecé a trabajar con esto. Entonces ya ahí llegó un momento que yo, después de 4 años trabajando en este área, que no era la estética y sí la economía, yo me despertaba un lunes sin ganas de trabajar. Decía, ay, un día más que yo voy a tener que ir, cumplir horario, estar dentro de una oficina, estar encerrada hablando de temas que no me gustan. Entonces yo me sentía cada vez más con sin ganas. No sé si era inicio de una depresión, yo no sé cómo podría llamar eso, pero yo me sentía cada vez con menos ganas de trabajar y con menos ganas de estar en este lugar. Entonces hasta que un día yo dije, eso tiene que terminar, yo tengo que luchar por mis sueños. Entonces empecé a ahorrar para quizás hacer una nueva especialización en el área de la estética y volver a trabajar con lo que me gustara. Bueno, y de ahí fue cuando yo conocí la micropigmentación. Entonces yo he ido como clienta a hacer mi tratamiento de micro, que en este momento me costó bastante porque yo tenía un salario un poquito mejor, pero claro, aún tenía estas limitaciones de hacer un tratamiento estético, hacer un botox o comprar unas ropas bonitas para vestirme bien, porque yo tenía que ahorrar primero para poder comprar lo que yo deseaba, hacer un tratamiento que yo deseaba. Entonces yo pensaba, algún día yo voy a tener un trabajo que yo voy a poder hacer los tratamientos que yo desee, que yo voy a poder viajar cuando yo desee. Entonces este era mi objetivo, esta era mi meta. Entonces siempre me he apasionado por viajes y tenía las ganas de trabajar fuera de Brasil, porque yo tenía ya una familia, y mis bisabuelos eran de Italia, yo tenía los documentos y tenía las ganas de algún día poder tener más oportunidad y salir de mi país y poder quizás ganar más. Pero trabajando de qué, ¿no? O tenía la opción de trabajar como camarera, como yo ya había tenido esta experiencia en un momento de mi vida, cuando fui a aprender el idioma del español. Entonces yo fui a aprender en España, aprendí el español, trabajé como camarera, pero yo veía que no era un trabajo que me daría esta libertad también y no podría seguir trabajando de esto toda la vida, ¿no? Si yo tenía mis sueños de tener mi familia, de tener mi casa y mi coche. Creo que nosotras tenemos algo en común, ¿no? Algunos sueños parecidos. Entonces, claro, he tenido que buscar lo que voy a estudiar, como deseaba encontrar un trabajo que me llenara el corazón y que yo pudiera contribuir para el mundo también. Entonces, por eso que yo veía que la estética era la oportunidad, porque cuando yo hice mi tratamiento de micropigmentación fue cuando como cambiado el chip. Pensé, wow, es una oportunidad de trabajar con estética, es un tratamiento que yo puedo cobrar bien, y por lo que he visto, la profesional que me hizo las cejas tardó como 2 horas y ella me contaba que estaba yendo a una conferencia internacional, a estudiar en una conferencia en Alemania, a actualizarse de nuevas técnicas, y yo deseaba esto, estar viajando, actualizándome, sintiéndome importante para el mundo y sintiéndome que yo hago lo que me gusta. Despierto un lunes con ganas de trabajar, voy a viajar, estudiar más sobre lo que yo trabajo a cada día y voy a ofrecer cada vez mejores trabajos a mis clientes. Y yo sentía que ella tenía estas ganas y hablaba, sabe, con los ojos brillando sobre la micropigmentación. Entonces yo veía que ella estaba apasionada por ese mundo y yo pensé, wow, me cambió la vida, porque antes yo tenía unas cejas que eran súper finas, que no se veía mi rostro en armonía, y me encantó el tratamiento. Entonces yo pensé, estaba en este antiguo trabajo y pensé, quizás esta es la oportunidad de salir de esta empresa, empezar y tener todo lo que yo tengo ahorrado para estudiar un nuevo curso y a ver si me gusta, si yo tengo talento y si yo consigo tener suerte en el mundo de la micropigmentación. Porque a cada tratamiento yo podría cobrar como el valor para empezar, ¿no? La mitad de un salario mínimo por cliente. Entonces imagina,
ganar a cada día un valor, a cada día, un salario mínimo a cada día, porque era lo que yo podía cobrar en Brasil, quizás más que un doctor podría cobrar. Entonces yo pensé, ahí está la oportunidad de tener mi libertad financiera y mi libertad geográfica, porque si yo atiendo 2, 3 días a la semana, los otros días yo puedo disfrutar, yo puedo tener mi dinero para cuidarme más y ayudar a mi familia también. Entonces yo pensé, yo voy a intentar todo lo que tengo ahorrado. Yo voy a estudiar la micropigmentación porque no era barato, los cursos no tenían tantos cursos, no tenían tantos profesionales también haciendo este servicio. Y yo dije, bueno, yo voy a ser una profesional más, yo seguro que mi ciudad tenía muchísima gente, seguro que yo voy a tener muchos clientes y voy a aprender y voy a dedicarme para eso. Pero tenía que tomar la decisión de salir de mi antiguo trabajo y empezar algo nuevo. ¿Y cómo que yo voy a empezar? Si yo no tengo mi clínica, no tengo el dinero suficiente para tener mi clínica de mis sueños, ¿y cómo podría empezar ofreciendo mis servicios? Entonces yo dije, bueno, importante es que yo a cada día me despertaba mirando trabajos de micropigmentación y esto era una señal, ¿vale? Yo he dicho, bueno, no puede ser, como que esto me apasiona tanto sin ni tener estudiado todavía. Entonces yo buscaba tutoriales en YouTube, yo buscaba conocer más sobre este mundo sin estar trabajando aún. Yo dije, esto quizás es el trabajo de mis sueños, es el trabajo que yo me voy a sentir realizada, que me va a llenar el corazón, que yo voy a sentir ganas de trabajar a cada día y de dedicarme a cada día para esto y también cambiar la vida de mis clientes, porque transformó mi vida. Yo me sentía mucho más empoderada, mucho más segura de mí mismo, me gustaba más mi imagen y yo me sentía como más fuerte, más empoderada para no necesitar de un maquillaje, de depender cada día de pasar un lápiz o una sombra para que yo me sintiera bien. Entonces yo me despertaba súper feliz y también iba a la playa, al gimnasio, súper feliz porque tenía un procedimiento que me duraba 1 año y que me hiciera sentir más independiente. Bueno, entonces fue el momento que yo dije, yo estaba tan cansada de lo que yo hacía antes, tão sin ganas de trabajar, que yo dije, o yo tomo la decisión por mí, por mi vida, por tener la vida que yo deseo. Yo sé que yo soy capaz, porque si otras personas son capaces de estar en este servicio y tener éxito, yo sé que yo también soy capaz. Bueno, y es una decisión que quizás sea difícil para ti tomarla hoy, ¿no? Yo te cuento un poquito mi historia porque no sé si eres principiante o si ya estás en el mundo de la micro, te identificas un poquito conmigo, y para decirte que somos iguales, ¿cierto? En algún punto. Entonces yo he también empezado de cero, yo también tenía dudas si yo podría aprender o no esta profesión, y te cuento que yo he tomado la decisión indo en contra la opinión de mi familia sin tener ningún apoyo, y puede ser que hoy no tengas ningún apoyo, pero lo más importante es que tengas un plan, tienes un proyecto, sentirte realizada en la profesión, encontrar algo que te guste hacer, que te guste trabajar, que te dé la posibilidad de viajar con tu familia, de poder pagar un regalo importante para tu hijo, para tu marido, que puedas estar en un hotel, que estés cómoda para viajar y sin tener que hacer préstamos, que puedas comprar tu coche, tu casa, sin tener que hacer deudas, ¿cierto? O que puedas pagar las deudas y salir adelante para una vida más próspera. Entonces yo tenía este plan, este objetivo. Entonces yo pensaba, yo tengo que vivir por mis sueños, yo tengo que tomar la decisión por mí, por mi vida, porque si yo no tomo la decisión de mi vida, otras personas van a tomar la decisión por mí y yo voy a seguir trabajando con lo que no me gusta, sintiéndome frustrada hasta cuándo, ¿no? Y hasta estar enferma en una cama, sin ganas de levantarme, sin ganas de ir a trabajar, con ojeras, sin poder cuidarme y sintiéndome quizás yo... ¿qué pasa conmigo? Y pensar que yo tengo algún problema, que en verdad no, es que yo no estaba en este momento haciendo algo que me gustara. Entonces, yo mismo yendo en contra la opinión de mi familia, porque yo tenía mi título de universidad y de repente empezaría a trabajar con cejas. Entonces ellos decían, pero ¿vas a decir que trabajas con qué? ¿Con cejas? Yo no veo algo así
que tenga un buen futuro, porque quizás se ve gente, personas haciendo cejas en cualquier esquina, pero yo no quería formarme para ser cualquier profesional. Yo quería dedicarme a esto y convertirme en una doctora de la micropigmentación y tener un bonito espacio, una bonita clínica para transformar la vida de mis clientes y sentirme 100% realizada y tener mi independencia. Bueno, entonces ya he tomado la decisión, hice mi primer curso y fue un curso que quizás yo no elegí tan bien porque era una principiante y no sabía lo que tenía que elegir, lo que tenía que aprender. Entonces este primer curso no me preparó para trabajar con micro. Yo aprendí una técnica con dermógrafo de pelo a pelo. Era un dibujo de pelos que no era bonito, no era natural para nada. Incluso te voy a enseñar aquí una foto de mi primera modelo. Entonces se ve que no está bonito, no está un trabajo realista. Y yo decía, no es esto aún que yo quiero ofrecer a mis clientes. Entonces de repente me he visto frustrada. Después de hacer el curso de mis sueños, yo me veía, ¿y ahora qué hago? Porque ese trabajo yo no puedo ofrecer a ninguna clienta. No era el trabajo que yo haría a mí mismo. Entonces yo no voy a ofrecer esto a otras personas. ¿Y qué hago? Porque toda mi inversión, todo el dinero que yo tenía, yo he hecho la inversión en este curso que no me había preparado. Yo dije, yo no voy a desistir, yo no voy a volver hacia atrás a la vida que yo tenía antes. Tampoco voy a buscar otra cosa, porque seguro que si yo voy a buscar ahora, a intentar descubrir lo que me gusta, va a tardar mucho tiempo. Y bueno, yo también voy a tener que aprender, yo también voy a tener que superarme y aprender algo nuevo. Y luego yo creo que para todas las profesiones que hay, el inicio nos cuesta aprender, hasta que llega un momento que ya sabemos todo, ya dominamos todo y hacemos todo muy fácilmente, de manera muy práctica. Entonces yo pensé, bueno, quizás yo no he tenido suerte con este curso, yo voy a buscar otro, a ver ahora bien porque yo ya sabía lo que yo tenía que buscar. Una profesional que hiciera un buen trabajo, porque el otro curso yo no veía cuál era el trabajo que ella hacía, entonces yo no sabía cómo buscar y busqué por un instituto y tal, y no era exactamente de esta manera que debería aprender. Entonces ya buscaría un procedimiento que se veía natural, delicado, porque hace 7 años ya se trabajaba con técnicas delicadas en Brasil. Entonces encontré el microblading. E microblading estava chegando neste momento em Brasil, então já se veia que era um trabalho diferenciado do dermógrafo, que já se hacía muito mais delicado. E eu dije, bueno, quizás esta é a técnica que eu tenho que aprender. He buscado agora uma ajuda de um familiar para fazer uma inversão neste curso, mas eu sabia que se eu pudesse aprender e começar a trabalhar a partir de aí deste curso, que eu poderia devolver este dinero que me dejaron de una manera muy rápida, porque el procedimiento se puede cobrar muy bien y esta inversión con 5 clientes que yo fuera a atender, yo podría pagar la inversión de mi curso. Entonces ya siempre he sido un poquito emprendedora y pensaba, bueno, yo puedo hacer, pero yo puedo pagar, yo puedo aprender, cueste lo que cueste, dedicarme el tiempo que yo necesite, yo voy a dedicarme a esto que yo quiero aprender y empezar de una vez. Bueno, entonces fue este curso, pero aún sentía que tenía muchas lagunas porque me faltó mucho por aprender. Era uma técnica novedosa que nem a profissional que me ensinou quizás sabia ao 100% como se realizava esse trabalho. E logo comecei a estudar mais e mais e mais, porque aún não me sentia 100% preparada. Então eu dije, eu vou praticar muito, eu vou estudar muito mais, eu vou provar a ver se há pigmentos de mais qualidade, até que eu comecei a atender uma modelo, outra modelo e a acompanhar mi trabajo, los resultados, la cicatrización. Entonces, hasta que yo me sintiera completamente segura, yo no empezaría a cobrar. Entonces, yo empecé a ver la retención, no tenía la buena retención, el color no era un color que se veía tan bonito cicatrizado. Muchas veces el pelo, yo veía algunos pelos más expandidos, otros pelos cicatrizaban bien, el color se veía un color con brillo, claro, porque yo no sabía que existían pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos. Yo sentía que faltaba comprender muchos temas, ¿no? Del paso a paso. Entonces yo dije, yo voy a estudiar, dedicarme mucho, yo voy a acompañar cada caso de mis clientes hasta que yo me convierta en una doctora, en una profesional segura y empiece a cobrar. Entonces a partir de ahí,
Quando completaram aproximadamente 2, 3 meses depois de estudar o microblading, eu já tinha tanto conhecimento, já tantas práticas e experiências, e já sabia de outros pigmentos que fui descobrindo cada vez mais, até que eu me sentia já preparada para começar a cobrar. Então foi quando eu comecei a trabalhar a domicílio em meu país. Logo he tenido a oportunidade de fazer uma colaboração com a peluqueria, que eu pagava um porcentagem de meus tratamentos a este profissional, e depois de um mês já tinha minha conta em Instagram profissional, onde eu promocionava meu trabalho, subia algumas informações sobre a micropigmentação, e de repente de começar a postear meus trabalhos, já começaram a contactar-me, a escrever-me, e eu disse, uau, de repente foi um boom, foi como sentir-me segura, começar a fazer trabalhos bonitos, realistas, e ensinar minha cicatrização, que começaram a buscar-me, e eu tinha minha agenda llena. Então, imagínate que eu comecei no mês de abril de 2016 e no mês de novembro minha agenda já estava llena. Então, eu já não tinha espaço em minha agenda para atender no mês de dezembro, tinha o mês de dezembro completo, e eu tinha disponibilidade em minha agenda só no mês de janeiro. E eu pensei, uau, de repente as portas se abriram. Eu tenho um montão de clientes satisfeitas com meus serviços, eu estou contenta com meu serviço. Minha carreira foi como um boom que eu não esperava que seria tão rápido. E que cambiou? Eu aprendi todo o passo a passo, eu me sentia segura e me havia convertido em uma doutora do microblading. Então eu tinha a segurança de falar sobre meu trabalho, de promocionar meu trabalho em redes sociais, e de aí eu comecei a cobrar a metade de um salário mínimo por el tratamento. Então imagina, eu atendia 4 clientes ao dia e cobrava 2 salários mínimos ao dia, era o que eu faturava. Então eu estava como uma louca trabalhando de domingo a domingo e feliz. Bueno, então neste momento que eu tomei a decisão de aprender a micro, eu he aprendido, he logrado, minha vida cambiou totalmente em um mesmo ano, e eu já tinha o dinheiro suficiente para pagar a sala, que era uma sala pequenita no espaço que eu trabalhava, nessa peluqueria. Então eu já pagava a sala e o alquiler, porque eu já tinha o dia completo, e eu pensei, vou começar a ahorrar, quizás algum dia posso ter minha clínica. Já me sentia com liberdade financeira, porque já me entravam ingressos que eu nunca imaginei, como 2 salários mínimos a cada dia, e eu estava como uma louca trabalhando de lunes a lunes, feliz. Só senti o corpo cansado, claro, de tanto trabalhar, feliz porque eu queria atender a todas e transformar a vida das clientes, e veia que elas saíam tão contentes, me recomendavam, e assim foi llenando a agenda de tantas recomendações. Então, eu, depois de estar trabalhando tanto, eu he visto, uau, finalmente eu me sinto 100% realizada, porque trabalho de domingo a domingo, sem descanso, pero feliz. E veio a possibilidade de pagar o que eu quero, comprar a roupa que eu desejo, o bolso que eu desejo, o sapato, e fazer viagem também. Então, de aí eu veio a oportunidade de participar de conferências internacionais, e foi quando no mês de dezembro, janeiro, eu me he dado conta que iam organizar um evento em Milão, em Itália, e que eu poderia participar deste evento competindo por el microblading. Então eu não pensei 2 vezes, como já me sentia com tanta segurança em lo que eu fazia, eu dije, eu vou participar desta conferência, eu vou viajar, e me veia, uau, agora sim vou estudar o que me gusta fora de meu país. E tinha um campeonato, então eu dije, eu vou participar, a ver como estou, não, no mundo do microblading, e participaria junto com profissionais de todo o mundo, com artistas de todo o mundo. Eu dije, bueno, quizás eu não lleve nenhum prêmio de aí, pero seguramente muita experiência sim eu vou levar, e vou trazer para mis clientes novas técnicas, mais modernas, novedosas, e um título internacional. Que isto vale muito para subir nosso preço, para ser uma autoridade no tema. Então eu dije, vou ter a experiência de ir a Itália, levar algo bueno de Itália, porque era o país de minha família, não de mis bisabuelos, e trazer algo bonito de aí
aqui a meu país, a Brasil. E, bueno, e para minha surpresa, eu estava com tantas ganas de participar, he praticado muitíssimo para este evento, para o campeonato, he viajado, conhecido pessoas da área da micropigmentação, estava super feliz, parecia um sonho. E logo he tenido a emoção, a sorte de ganhar e levar um prêmio da categoria del microblading como uma técnica destacada a nível mundial del microblading. Tão somente desde que comecei a sentir-me segura, del mês de novembro de 2016, he ganado esta premiação em junho de 2017. Então foi nem um ano sentindo-me segura. Então não há um tempo exato que para aprender e começar a ter tu reconhecimento. Só dependerá de ti, de creer em tus sueños, de não deixar el miedo, que el miedo ocupe el espaço de tus sueños e seguir adelante, aprender e, claro, importante, aprender uma técnica segura que te vai fazer convertir em uma profissional segura. Quando eu regressei de Itália com este prêmio em las manos, me abriram muitíssimas portas internacionais também, porque foi daí que eu comecei a enfocar-me, a começar a atender em Itália, porque muita gente me começou a conhecer em Milão, em Itália, porque onde eu ganhei esta premiação. Comecei a organizar minha agenda a partir de junho para volver em agosto a atender em Milão. Eu, a partir desse momento que eu he ganado o prêmio, eu hice meu primeiro curso internacional, he dado, impartido um curso a brasileiras em Milão, porque elas me seguiam. Eu já era professora em Brasil, muita gente me pedia para aprender esta técnica e foi algo que eu sinto, graças a Deus, eu he tenido o coragem de tomar essa decisão, de seguir adelante por meus sonhos, e a partir de junho, quando eu regressei com este prêmio, eu já tinha dinheiro suficiente ahorrado para começar em um espaço meu. Alquilar um espaço foi quando eu encontrei, cheguei de Brasil já decidida, cheguei de Itália já decidida. Eu já tenho um dinheiro ahorrado, porque já estava guardando para algum dia cambiar meu material, quizás comprar um dermógrafo e tal, e um pouco mais. Então já tinha suficiente para sair desse espaço que era tão pequeno, era uma peluqueria muito humilde, muito nada assim tão bonito. Então foi a peluqueria que me abriram as portas, não, para este mundo, para começar a ter uma sala que era muito pequenita. Não necessitas ter uma sala super, uma clínica super bonita para começar, não. Foi daí que eu ganhei meu prêmio, meu reconhecimento, começaram a buscar-me para ensinar a técnica e traje minha premiação internacional. Então, te digo, empieza já com o que tienes hoje. Vale que sea a domicílio, como eu comecei, oferecendo tus serviços em várias clínicas, em vários estúdios, onde seja. Pero seguro que se te gusta, se dominas a técnica, vas a ter tu reconhecimento. Eu abri minha clínica, eu não tinha todo para poder fazer uma bonita recepção, eu não tinha esse dinheiro para fazer uma inversão, lo que era os móveis, uma camilla super bonita, ou para decorarla, ¿no? Pero he encontrado una oportunidad de tener una casa, 2 plantas, tenía mi camilla de siempre, mi luz de siempre y empecé a, bueno, poco a poco yo voy a decorar, pero tenía el espacio para dar cursos para más alumnas, porque ya tenía alumnas en fila de espera y las clientes atender más, tener una recepción para que ellas pudieran esperar ahí, tomar un café, y era lo que yo deseaba. Entonces empecé poco a poco. Levei ao princípio algumas silhas de minha casa, de minha madre, mesa, para poder llenar o espaço, porque era uma casa vazia. Então, não há que começar com todo lindo, todo perfeito, todo maravilhoso. As pessoas começam com o que têm nas mãos. E o que tens nas mãos é o mais importante, o que mais necessitas neste momento, o arte. ¿Vale? Praticar, desarrollar tus talentos, porque nadie nace sabiéndolo todo, ¿no? Sabiendo hacer ese trabajo, hay que practicar, hay que aprender de un excelente profesional, y yo estoy segura que practicando, aprendiendo una técnica segura, vas a lograr todo lo que deseas, ¿ok? Y yo estoy aquí para contarte todo. Entonces, yo he podido, mis alumnas también, tú también puedes lograrlo, ¿cierto? Ahora, espero que estés más animada, emocionada para aprender el contenido, y espero que te haya ayudado un poquito de mi historia. Entonces, esta es la procedencia del método microblading con seguridad.
En el momento que yo empecé a realizar un paso a paso seguro, yo me he convertido en una profesional segura del microblading y de repente las puertas empezaron a abrir y he empezado a vivir la vida de mis sueños. Muy bien, futura doctora del microblading. Espero que estés lista para empezar ahora a estudiar el contenido. Yo te voy a desvelar ahora los secretos, mis secretos, ¿no?, que yo he aprendido durante estos 7 años de microblading trabajando, estudiando. Y hoy en la clase yo te voy a contar cuáles son los 8 principales errores en el microblading que muchos profesionales hacen cuando están trabajando y no lo saben. Entonces ahora apunta, prepara cuaderno, lápiz, bolígrafo y apunta todo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por el error número 1. Es no definir el trazo en la piel de la clienta o no definir el pelo 100% en la piel de la clienta. ¿Cuál es el problema de eso, de no definir? Mucha gente al trabajar con la aguja, al hacer este trazo con el microblading, con las agujas, al pasar en la piel no define 100% el trazo en una primera pasada y luego al intentar quizás dejarlo más definido, depositando más pigmento, intenta hacer otra pasada en este mismo corte, en esta misma fisura para depositar más pigmento. Y al intentar pasar por segunda vez en esta misma fisura, acaba equivocándose haciendo un doble trazo o haciendo un trazo demasiado gordo, demasiado profundo o muchas veces un doble trazo, cuando al intentar pasar por esta fisura no consigue pasar por exactamente esta abertura de la piel y acaba haciendo un otro trazo al lado, entonces queda como un trazo gordo, un doble trazo. Y por eso se ve, ¿por qué será que mi trabajo no quedó tão natural? Esse traço não se vê tão bonito, não se vê tão delicado, porque te estás equivocando no momento de definir este traço. Então, te vou ajudar aqui um pouco a como definirlo melhor. Te vou ensinar aqui uma foto, ok? Assim é uma primeira passada. Então, nesta foto se vê o esqueleto do microblading na piel da clienta e com traços já definidos em primeira passada. ¿Cierto? Para lograr estos trazos, en la clase de mañana, que es la clase número 2, yo te voy a contar los aciertos y te quedará mucho más claro. Pero cuidado, ¿ok? ¿Qué puede ser? En el momento de pasar con la aguja, puede ser que estés inclinando esta aguja y al inclinar esta aguja no vas a abrir un corte definido, porque para hacer un corte definido tiene que estar con la aguja a 90 grados. Entonces, si al inclinar ese T-body pasas con la aguja así en lateral, estás depositando este pigmento aquí por debajo de la piel y no, en verdad, en diseño, haciendo un diseño de un pelo, de un trazo. Entonces, acaba que el pigmento se deposita por debajo de las células y queda como un difuminado, un pigmento que se distribuye por debajo de la piel. O entonces el trazo, al intentar pasar, estás como yendo muy rápido. Entonces, cuidado que al pasar por segunda vez o intentar definir este trazo, primero, la primera pasada ya tienes que hacer el movimiento de abrir la piel. Entonces, cuidado porque no es peso, no es presión hacia abajo, no es apoyando demasiado la mano que vas a abrir la fisura en la piel de la clienta. Entonces, es un movimiento suave y sutil y la piel siempre tiene que estar estirada para que ese trazo salga definido. Entonces, hay 3 puntos que se estiran la piel con la mano y si la piel está totalmente estirada, sí puedes ir y hacer este movimiento con la aguja para abrir este trazo, ¿ok? Cuidado que no es peso, no es presión, no es profundidad, es un movimiento correcto. Entonces, muchas veces hay que pasar por segunda vez en cada fisura. Entonces, hay agujas que te pueden facilitar en este momento. Por ejemplo, agujas que son en forma de flat, que son en diagonal, que tienen una punta más alta y con esta puntita
te va a facilitar a repasar ese trazo, o agujas en forma de C también, que tiene una punta que son 3 agujas al final de esta punta, que va a facilitar en hacer este repaso, ¿ok? Cuando vayas a hacer un repaso con la aguja en forma de U, hay que ir de manera diferente, haciendo como un va y ven en el momento de hacer este repaso. Pero mucho cuidado. Si el trazo está definido ya en primera pasada, es mucho más fácil de entrar y repasarlo, ¿cierto? Entonces, para repasar ese trazo, estira bien la piel e intenta sentir tus manos. Hay que tener esa percepción en tus manos cuando estás dentro de esta piel, dentro de esta fisura, ¿correcto? Vamos ao error número 2. Estás aprisionada em um solo padrão de pelos. E pensa, microblading é praticar solamente este padrão de pelos e replicarlo a todas as clientas. Então, muito quando, eu creio que quando estamos pensando em microblading, vem em nossa mente, porque muito se vê por internet, práticas de padrões de pelos, e muito se vê todo muito parecido, não? Claro que temos que dominar, fazer um bonito trabajo, una bonita caída de pelos para que se vea realista en nuestra clienta. Entonces no podemos hacer cualquier trazo para cualquier lado, entonces hay que saber replicar lo que es natural de las clientas. Entonces, por ejemplo, si mi clienta tiene una caída de pelos descendientes en las cejas, yo tengo que saber replicar pelos descendientes. Solo que mucha gente solo aprende una caída de pelos, un padrón de pelos en el microblading. Entonces, microblading no se trata solamente de eso. Además de saber dominar todo el paso a paso para que quede natural, bonito y un trabajo bien curado, con una buena retención para que se vea realista, los dos lados iguales, hay que saber también hacer otros tipos de padrones, porque no son todas las clientas, no somos todas iguales, entonces nos van a llegar clientas con diferentes caídas de pelos. Y si solo sabes hacer un padrón, por ejemplo, el día que te llega una clienta con pelos ascendentes, que son pelos que suben, no puedes hacer un padrón de pelos que caen, pelos descendentes, porque si no va como dar un efecto contrario a la caída de pelo y no se va a ver natural. Entonces es muy importante saber como mínimo 3 padrones diferentes: pelos ascendientes, pelos descendientes, pelos ascendentes con descendientes, y también los inicios, diferentes inicios, porque muchas clientes tienen cejas, pelitos más rectos, con una forma más cuadrada. Hay clientes que tienen forma más redonda, el inicio, y hay clientes que tienen un inicio un poquito más revuelto, ¿no? Pelos más rebeldes, desconectados. Entonces hay que saber replicar de acuerdo con el perfil de la cliente. Entonces no puede hacer el mismo padrón para todas las clientes, sino todas van a parecer que son hermanas gemelas, ¿verdad? Va a parecer que tienes una fábrica de un sello, que todas salen con el mismo sello en las cejas, y en algunos casos cuando termines, cuando vayas a tomar la foto, se notará que el pelo de la clienta está desconectado con el pelo del microblading, entonces no se ve que están yendo a una misma dirección. Microblading va a un lado y el pelo de la clienta va hacia el otro lado. Entonces es muy importante, si quieres lograr tu reconocimiento para que seas una profesional actualizada y segura, cuando te llega una clienta con cualquier perfil, cualquier caída de pelo, te va a sentir como yo domino diferentes padrones de pelos y puedo aplicar cualquier caída de pelo en cualquier tipo de cliente. Entonces, cualquier cliente que te llegue, vas a saber replicar la caída de pelo que ella tiene, ¿ok? Entonces, no te aprisiones solamente en un padrón de pelo, ¿correcto? Vamos al error número 3. Dar muchas pasadas en un mismo trazo. Entonces, imagina que estás teniendo dificultad quizás en la retención de pigmento, y para intentar garantizar que este pigmento va a agarrar en la piel de la clienta, estás pasando demasiadas veces, ¿no? En la misma fisura, en la misma abertura de la piel. Entonces, en el mismo trazo pasas 3, 4, 5 veces con el pigmento. Esto no se puede hacer, ¿ok? Hay un límite de pasadas, porque cada vez que pasamos con la aguja en la piel,
cada vez que pases, pode ser que vayas profundizando cada vez mais e este pigmento estés depositando cada vez mais profundo. E isso pode ser que se convierta en un tatuaje. Ahora te voy a enseñar en la práctica. Mira, estoy con una aguja en forma de U. Hice una pasada simulando un pelo en la piel sintética. Y ahora voy a repasar este trazo. Entonces he pasado una vez y voy a repasarlo por tercera vez. Mira, una vez más dentro de esta misma fisura. Ahora voy a hacer un otro trazo al lado, pasando una vez con la misma presión y voy a repasar de manera correcta y deposito un poquito más de pigmento en la segunda fisura. Ahora mira la comparación. La primera, que tiene 3 pasadas, tiene demasiado pigmento, ya se ve que el pelo está más abierto. La fisura ya se abrió más porque yo entré 3 veces y acaba profundizando el trazo y el pelo se expande, se ve un trazo más que no es tan realista, más grueso en comparación al otro trazo de al lado que está en la superficie, está en la profundidad correcta. El trazo de la derecha es el correcto, el trazo del lado izquierdo es el incorrecto, que he pasado 3 veces, se abrió demasiado y se ve la piel con mucho pigmento y más expandido. Otro error de este mismo caso que puede pasar. Si estoy pasando demasiadas veces en este mismo trazo, al pasar, además de profundizar, puede pasar que ese trazo se vaya abriendo cada vez más. Y si la fisura va abriendo, el pelo queda gordo, ¿vale? En lugar de hacer un tratamiento de microblading natural, realista, fino, delicado, vas a hacer un trazo muy ancho. Y este pelo se puede expandir, no es que el pelo expande solo, que estás expandiendo este pelo, este trazo, al pasar muchas veces con la aguja en esta misma fisura, ¿ok? ¿Y cuál es otro problema también de pasar tantas veces por la misma fisura? Cada vez que pases, estás pasando con el pigmento y estás depositando cada vez más pigmento. Entonces, imaginan una gran cantidad de moléculas de pigmento siendo depositado en esta fisura. Cada vez más esta fisura va a tener que abrir para poder acomodar gran cantidad de pigmento por aquí, y esta fisura también, la fisura que está al lado y la fisura que también está en el otro lado. Entonces imagina que cada fisura, cada trazo estés pasando demasiadas veces y todos los trazos se están abriendo mucho. ¿Y qué pasa? Que el trazo se expande, el pigmento migra, ¿no? El pigmento se pega con el trazo de al lado, con gran cantidad de pigmento que tiene al lado, y acaba difuminando todo el trabajo. Por eso que no cicatriza un pelo a pelo, cicatriza un difuminado, ¿ok? Entonces, cuidado para no repasar tantas veces el mismo trazo. Hay un límite. Solo pasamos una vez más o quizás una tercera vez cuando este trazo no está bien definido 100% o cuando no se ve tanto pigmento de punta a punta, pero quizás necesites pasar una tercera vez el inicio del pelo, no todo el trazo. Entonces hay que aprender a identificar, a hacer el movimiento correcto con la mano para que pases una o quizás una segunda vez, y hay que aprender a saturar esta fisura para que el pigmento entre sin tener que pasar demasiadas veces ahí dentro de esta fisura, ¿ok? Vamos ao error número 4. Es satisfacer la voluntad de tu clienta y hacer demasiados retoques. ¿Ya te pasó alguna clienta que te llega con 5 meses después de hacer un microblading, que el trabajo está ahí, los pelos cicatrizados, se ve el color, pero está un poquito más claro porque es normal que se vaya desvaneciendo el color, ¿no? Que se vaya aclarando con el tiempo, cuando pasen los meses. Pero hay un límite de retoques o mantenimientos que podemos hacer en esa clienta. Entonces, por ejemplo, si ya estamos a 5 meses después de hacer el retoque y te llama la clienta, te escribe: quiero hacer un mantenimiento, quiero repasar el trazo para que se vea más oscuro otra vez como estaba en el primer mes. Entonces ahí llega un momento que vamos haciendo tantos mantenimentos, pasando tantas veces por encima desse traço, ¿vale? 5 meses não seria el adequado.
Adequado seria a partir de quizás 7 meses ou 6 em uma pele grassa, para clientes com peles secas, peles normais, que o pigmento não seja aclarado tanto assim, pero ela quer sempre oscura este pelo a pelo. O que passa? Quando passamos no traço sem a necessidade, porque aún está com color, vamos deixá-lo mais escuro. E vamos depositar mais pigmento dentro desta pele. Então, no lugar desse tratamento durar 1 ano, já vamos extendendo o tempo que vai durar dentro da pele. Então, acaba durando 1 ano e meio, porque já tem mais pigmento acumulado dentro da pele. Então, hasta que a pele expulse todo este pigmento, já vai tardar mais. Então, se imagina que este traço que já tinha também moléculas de pigmento da sessão passada, que havias hecho, ¿no? De 5 meses, já tinha pigmento, estás depositando mais moléculas de pigmento, que hace? A pele vai ter que abrir mais esta fissura, acaba que o traço expande um pouco mais para poder acomodar mais pigmento que estás aí fazendo este mantenimento em cada traço, mais pigmento, a pele já tinha uma quantidade de pigmento e vai ter mais quantidade, então o traço se abre mais. Então, o traço se vai expandir, se vai quedar mais oscuro e pode ser que esta cliente te escreva outra vez depois de 3 ou 5 meses que se haya aclarado um pouquinho e vamos aí a poner mais pigmento. Vai chegar um momento que se sigues assim, este pelo a pelo nunca vai sair da pele da cliente, vai quedar como um tatuagem, porque vamos depositando pigmento, pigmento, pigmento. Chega um momento que a pele não consegue expulsar mais este pigmento, vai tardar como 4, 5 anos e será como um tatuagem praticamente. E o malo é que não queda bonito, não queda fino como ao princípio, como ele tinha, não queda delicado, queda oscuro e se pode incluso unir um traço com o outro de tanta quantidade de pigmento que tem nesta pele e logo depois de 2, 3 mantenimentos que ele não está esperando 8 meses que se aclare tanto esse pigmento, está sendo antes do tempo, a cada 5 meses pode ser que se veja um color super oscuro, que se difumine, que se veja um sombreado e vamos aí a perder a naturalidade desse trabalho. Então, há que aprender a dominar e esperar mais um tempo e dizer a tu cliente, mira, agora não é o tempo para manter esta naturalidade, vamos esperar um pouquinho mais que se aclare mais e não há problema, 1 mês mais, 2 meses mais, se vai ver, passa um pouquinho de maquiagem e assim hacemos um mantenimento com mais tempo para que se veja esse traço sempre bonito, com color bonito, sem que seja um tatuagem, ok? Vamos ao erro número 5. Eu espero que estés aprendendo bastante, que eu estou aqui falando de uma maneira mais didática, mais sencilla, não tão técnica, para que puedas acompanhar 100%, ok? Para que seja mesmo de uma maneira fácil e que puedas compreender o porquê de cada erro, porque não puedes, quizás, fazer de uma maneira ou de outra. Então, vamos ao erro número 5. Dejar demasiado tempo a anestesia em la pele de tu clienta. Então, muita gente me pergunta, que anestesia utilizas? Qual é a formulação? Quanto tempo se deixa e tal? A anestesia, vale, há várias, há diferentes anestesias, diferentes composições, há mais potentes, menos potentes, com mais ativos, menos ativos, certo? Agora que é muito importante saber, independente de se tiene una mezcla u otra, no es adecuado dejar tanto tiempo la anestesia en la piel de tu clienta. Entonces, por ejemplo, hay personas que trabajan dejando la anestesia, pasando la anestesia, dejando 20 minutos, empieza a un lado una ceja y mientras está haciendo esta ceja después de los 20 minutos con anestesia, el otro lado aún sigue con la anestesia y acaba quedando 40 minutos con anestesia. Entonces, por ejemplo, si es una anestesia, depende de los activos que tiene, puede dejar la piel muy dura, si es una anestesia que tiene vasoconstrictor, ¿vale? Que tiene adrenalina, y puede dejar la piel muy dura y luego es muy difícil de abrir esta fisura en esta piel. Primero que si es una anestesia que tiene vasoconstrictor, nunca podemos dejar esta anestesia 20 minutos. Mesmo com 20 minutos, ao intentar abrir, el corte no se abre.
y intentamos una vez y pasamos otra vez más y una tercera vez y la piel no abre, la piel queda tan contraída que al final acaba, mesmo pasando con 3, 4 veces, acaba expulsando mucho pigmento de la piel y no tiene retención. Y bueno, y si empiezas a un lado después de 20 minutos y el otro lado aún sigue con la anestesia por 20 minutos más mientras estés trabajando aquí, va a quedar mucho más dura la piel en el otro lado y este lado ya no va a fijar, no va a tener retención de pigmento. No sé si ya te pasó que a un lado tiene más retención que el otro lado. Entonces cuidado, ¿vale? La anestesia también, si no tiene este vasoconstrictor, yo no te recomiendo dejar tanto tiempo. Hay algunos trucos para que se utilice la anestesia de una manera rápida y efectiva, sin cambiar la textura de la piel, que en 2, 3 minutos ya esté actuando en la piel sin perjudicar el proceso del paso a paso. Entonces, si dejas esta otra anestesia, por ejemplo, que no tiene vasoconstrictor por mucho tiempo, la piel puede ser que pase al contrario, quede muy blanda, muy porosa, y al pasar la aguja la piel va a estar, se siente inflamada, se siente la piel delicada, que sale un poquito más de sangre, porque la piel está húmeda y quedó muy porosa, entonces va a perjudicar también la retención de pigmento. Entonces hay que saber dosar, conocer la anestesia que utilizas y saber cuánto tiempo. Hay unos trucos, como comenté, que se puede utilizar anestesia pasando y dejando anestesia 2 minutitos, quitarla y empezar el tratamiento. Vamos al error número 6 ahora. Vamos a hablar sobre pigmentos. No utilizar el pigmento adecuado para el microblading y también para el fototipo de piel de tu cliente. Entonces imagina que nosotras tenemos pieles, hay gente con piel morena, con piel clara, hay personas que broncean, hay personas que no broncean. Entonces es muy importante comprender los fototipos de piel para poder elegir el pigmento para tu cliente. Bueno, vamos a hablar también sobre los pigmentos. Entonces el pigmento tiene que ser un pigmento adecuado para microblading. Entonces no puede usar, por ejemplo, un pigmento que sea muy líquido, porque no es un pigmento adecuado para trabajar con T-body, es un pigmento para trabajar con máquina, con dermógrafo. No puedes utilizar un pigmento muy cálido, muy anaranjado. Si ves que es un pigmento que tiene una base muy naranja, puede ser que deje un residuo rojo, un residuo anaranjado en la piel de tu clienta. Cuando vaya pasando los meses, cuando se vaya aclarando ese pigmento, acaba dejando este residuo naranja o rojo, que es muy desagradable luego ver tu clienta con este color y tener que corregirlo y no se ve bonito. Las personas empiezan a comentar: ¿qué te hicieron la cara? ¿Qué te hicieron las cejas? Unas cejas rojas, unas cejas naranjas, no se ve bonito. Esto no va a hablar bien de tu trabajo, de tu servicio, ¿ok? Entonces es muy importante saber que un pigmento de microblading normalmente tiene que ser un pigmento cálido, ¿cierto? Pero cuidado con los pigmentos cálidos, no puede tener una base muy fuerte de naranja porque si no puede dejar residuo. Y saber de los fototipos, que este pigmento, hay algunas pieles, por ejemplo, piel morena, que tiene una tendencia a producir melanina. Entonces cuando nos bronceamos, cuando vamos a la playa, las pieles que bronceo, como mi piel, por ejemplo, yo voy en la playa, primer día de sol, yo produzco melanina. Esa melanina es una protección de la radiación solar. Entonces la melanina que yo produzco hace con que mi piel se oscurezca, ¿cierto? No solo yo, pero mucha gente que tiene producción de melanina, esta melanina va a producir un pigmento oscuro. Entonces mi piel se broncea produciendo este pigmento oscuro. ¿Y cuál es el problema? Si yo no preparo este pigmento, no mezclo el pigmento para esta piel que tiene producción de melanina, cuando pase el tiempo, si esta piel va a la playa o toma el sol, o incluso mismo con las luces, la radiación de los rayos UVA, puede hacer con que la piel produzca este pigmento, esta melanina. Al producir,
En esta zona también producimos melanina, puede hacer con que este pigmento se oscurezca y se convierta en un color gris, un color verde, un color azul. Entonces cuidado, porque los errores ahí de color, que el color cambia con el tiempo, puede ser que no sea solamente de la calidad del pigmento. Es muy importante, es nuestra obligación trabajar con pigmento de calidad, ¿cierto? Trabajar una profundidad ideal, porque la profundidad también puede cambiar el color, pero mezclar el pigmento, si es un fototipo de piel que necesita esta mezcla, es un error si no mezclas este pigmento y estás utilizando el pigmento puro. Ahora vamos al error número 7. Utilizar siempre el mismo tipo de agujas para todas las clientas. No sé si es tu caso, pero a mí ya me pasó cuando yo empecé, que yo he aprendido solamente con un tipo de aguja, no sabía que existía otros tipos de agujas, otros grosores, otras formas, agujas de pelos, agujas de sombreado, y yo siempre usaba la misma, porque no me habían presentado las otras. Y también cuando yo he descubierto que había otras, yo tenía un poquito de miedo, porque yo no sabía exactamente cuál era la función de esas otras agujas y no cambiaba. Entonces, todas las clientas tenían el mismo grosor de pelo. Todas las clientas que venían salían con pelo a pelo microblading con el mismo grosor. Entonces, no puedo usar el mismo tipo de agujas por esto. Porque hay clientas con diferentes grosores de pelos. Pelos más finos, pelos más gruesos, pelos intermedio, no tan finos, no tan gruesos. Entonces hay agujas que van a acompañar el grosor de la clienta. Si quieres un trabajo realista, que se vea natural, que la clienta esté contenta y que no se vea que ella tiene un microblading, que se vea wow, tan realista. ¿Quién fue esta artista? Le vamos a preguntar, ¿quién fue esta artista que te hizo ese trabajo? Porque no se nota que es un microblading, solo se nota que estás más guapa, más bella, con una mirada empoderada, pero no se te ve que tiene un microblading pelo a pelo. Y quizás esta amiga de tu cliente va a decir, mira lo que me hicieron, me dijeron que era un microblading, pero se ve un pelo tan grueso, un pelo tão artificial, que mais se vê um sombreado, mais se vê um color super oscuro, algo tão artificial. Então, se vai comparar, as amigas vão dizer, pásame el contacto que eu quero ir nessa profissional que te hizo esse trabalho tão bonito, tão natural. Então, acaba que se sabes trabalhar com diferentes agujas para personalizar cada pelo a pelo, te vas a destacar en el mundo de la micropigmentación. Incluso las personas que quizás ni realizaron trabajo contigo van a empezar a recomendarte, porque van a decir, esta profesional hace un trabajo tan realista que yo nunca he visto en mi vida otra profesional que hace así. Te recomiendo que te hagas con ella el microblading si piensas hacer un microblading, un pelo a pelo. Entonces, si es esta profesional, la otra que yo comenté que utiliza el mismo grosor de aguja, todas las clientes, estás cometiendo un error, estás atrasando tu conocimiento, tu reconocimiento profesional, ¿ok? Entonces hay que aprender un poquito más y saber para qué sirven, cuáles son estas agujas y cómo se trabajan, porque hay agujas que se trabajan pelos más cortos, hay agujas que se trabajan pelos más largos, pelos más gruesos, entonces hay que comprender y para qué tipo de piel también se puede usar cada una de ellas, es muy importante saber. Ahora vamos al último error, el error número 8. No realizar un buen diseño de cejas en tu cliente. Ahora, imagina que yo antes de empezar el evento, yo he pasado una encuesta al grupo de alumnas y la mayoría de las alumnas me escribieron, yo tengo dificultades en hacer un buen diseño, o yo tardo mucho al hacer un diseño de cejas, o mi diseño no queda igual, un lado queda diferente del otro, o yo no sé hacer exactamente como tiene que ser, muchas se quedan muy anchas, otras muy finas, y al final yo no veo un tratamiento tan bonito de microblading. Entonces es muy importante saber las reglas del diseño de cejas, porque si hacemos unas cejas muy anchas, puede ser que cuando pase el tiempo esta cliente ya no le va a gustar de estas cejas tan anchas y no quede natural, llame mucho la atención y no queda una cara en armonía, ¿no? De la clienta, no se ve algo
bonito, delicado, realista. Outros casos, há pessoas que fazem um bom desenho, pero cambiam completamente a essência da cliente, subindo muito a cola, deixa a ceja muito arqueada, depila demasiado a cola e faz uma nova cola por em cima, e logo ao final, quando essa micropigmentação vai desaparecendo, vai passando o tempo, vai aclarando, el pelo a pelo se queda muito clarito, a cliente empieza a deixar que seus pelos se vayan crescendo e logo se vê duas colas. ¿Okay? Este es un problema porque ella te puede escribir y decir, no me gusta más, ¿qué puedo hacer ahora? Porque ahora no tengo dinero, no tengo cómo hacer un mantenimiento y oscurecer otra vez esta micro y quiero dejar mis cejas naturales. Y hasta que se aclare, puede ser que va a tardar mucho en aclarar si no está en la profundidad adecuada y se quede ahí por mucho tiempo esta cliente con dos colas. O la cliente que tiene una mirada triste, uma ceja caída, uma cola caída e não sabes como fazer para corrigir e por isso haces esto de subir muito a cola e depilar muito. Há alguns trucos no desenho. Então é muito importante saber que há um máximo e um mínimo para que se possa fazer pelo a pelo bonito dentro deste projeto, dentro deste desenho, desta forma que vas a dibujar. E todo esto se pode fazer em uns 15 minutos, ¿vale? Tienes que hacerlo en un máximo 20 minutos. Hay un máximo y mínimo de grosor, de largo, aqui onde é o ponto alto que há que deixar. Então, a distância também. Há que saber todas essas regras, são muito importantes para que se veja realista e natural. Não podes cambiar a essência da cliente. O que temos que fazer é melhorar según a forma que ela tem. Incluso se ela tem uma cola caída, podemos dibujar mais pelitos ao início, por la parte de abaixo, fazê-los pouco empezando mais baixo o início, para que se veja na mesma altura da cola. Então, há alguns trucos que há que aprender. Isto se aprende, eu ensino a minhas alunas na formação online de microblading, um desenho adequado para realizar o microblading, como corrigir assimetrias, qual é o máximo e o mínimo das cejas para que se haga em 15 minutos, ok? Porque ao final, quando esse trabalho esteja cicatrizado, o que as pessoas vão notar é o desenho. Se o desenho está na mesma altura, se as duas estão com o mesmo grossor, se se vê algo delicado para o rosto da cliente, porque nadie passando 2, 3 meses vai ver, déjame ver qual é o dibujo de pelo que tem. Quizás te has equivocado haciendo um pelito menos curvado, um pelito mais recto, que não saiu tão bonita esta caída de pelo, pero se o desenho quedou bonito, vale? É o desenho que vai chamar a atenção, em verdade, em todo o rosto da cliente. Se o desenho não está bonito, é o desenho que vai chamar a atenção no rosto de tu cliente. Então, eu digo que o desenho bem hecho é 50% de um trabalho de microblading. Temos que saber fazer um bom desenho. E claro, e logo o 50% outro é todo o passo a passo uma bonita caída de pelos, certo? Então, há que aprender, há que dedicar tempo a aprender um bonito desenho de cejas para que não tenhas nenhum problema no futuro com esta cliente. Hola, mi nombre es Amaya, soy de Madrid, España, y me empecé a informar. Empecé a informarme por varios sitios de qué personas podían enseñar este oficio. Y empecé a hacer varios cursos, los cuales, pues bueno, aprendí lo básico, pero no me quedé del todo satisfecha. Sentía que tenía mucha falta de información, muchísima inseguridad. Vi a Gabriela y me dediqué a ver sus vídeos en YouTube, sus vídeos de Instagram, a cotillear por todos lados, o sea, y quedé, la verdad, que súper contenta. Y bueno, creo que ha sido una buena inversión todo el curso. Y el cambio que he notado yo es muy grande. Tengo muchísimos más conocimientos, por lo tanto eso me da muchísima más seguridad, y qué decir que desde que ofrezco ese servicio a mis clientas, por lo menos vía Instagram, mi número de seguidoras y de clientas ha aumentado notablemente. Muchas gracias por eso. Además de la técnica, dedicación es muy importante para una micropigmentadora de éxito, una profesional segura, ¿vale? Para que te conviertas en esta profesional. Entonces, quizás no es en el primer diseño que te vas a sentir segura. Por eso es importante que antes de hacer o microblading, si estás empezando ahora, aún no dominas el diseño de cejas, que realices prácticas en el papel, que
te compres esta regla de medición y hagas prácticas en tu madre, en tu hermano, en tu padre, tu novio, tu marido, tu hijo, todas las personas que puedan realizar prácticas. Prácticas es tomar medidas, corregir, depilar, ¿vale? Para que la clienta ya te sientas segura, ya sepas cómo estirar la piel, cómo depilar este pelo, cómo posicionarte para hacer el trazo. Intente hacer simulaciones con bolígrafo, como si fuera un pelo a pelo, como si estuviera haciendo un pelo a pelo con Tebori, la posición correcta, haciendo la curva, la caída de pelo en la persona que esté, tu madre o cualquier modelo, tu hermana, tu amiga, acostada mesmo, haciendo uma simulação em la camilla, acostada, te sientas ao lado e haz la simulação posicionando-te como se fuera a atender mesmo para hacer un microblading e assim quando estés com a clienta te vas a sentir segura e todos os passos te vão a venir muito rápido en la cabeça e será muito prático, não tendrás medo de acercarte, de hacer cada paso, ¿ok? Entonces te digo, dedicación es muy importante. Nunca vamos a terminar de hacer prácticas porque siempre hay actualizaciones en el mundo del microblading. Todo lo que te estoy pasando aquí en estas clases, esta fue la primera clase, fue una pieza del mapa de la doctora del microblading, del mapa de una profesional segura, del mapa de un microblading realizado con seguridad. Hoy fue solamente la primera pieza. Mañana yo te voy a entregar la segunda pieza del mapa, que serán los aciertos en el microblading. Entonces es muy importante que participes de la clase de mañana. Y la clase número 3 será la clase que yo te voy a desvelar el mapa completo del microblading con seguridad. Te voy a enseñar un tratamiento en modelo. Entonces es importante que sigas estas clases en la secuencia porque te va a preparar cada vez más para que obtengas tu reconocimiento y tu seguridad, ¿ok? Bueno, yo quiero agradecer de corazón por estar hasta aquí. Enhorabuena por estar hasta el final de la clase. Ahora, coméntame aquí abajo qué tal fue la clase de hoy. ¿Qué más te gustó? ¿Qué más has aprendido en esta clase? Coméntame también en mi Instagram si te gustó, qué más quieres aprender, qué piensas en aprender, qué deseas, qué necesitas aprender en las próximas clases. Yo ya creo que ya te sientes más segura solamente de obtener este reconocimiento que yo te he entregado en la clase de hoy, que es un reconocimiento, es un conocimiento de mucho valor, ¿ok? Es un conocimiento que yo enseño en los cursos presenciales, cursos online. Entonces estás teniendo una oportunidad única de aprender, ¿vale? Y estar aquí conmigo participando de estas clases, aprendiendo cosas que yo he tardado para aprender como unos 7 años durante toda esta experiencia que yo tengo en este mundo. Entonces espero tu comentario, espero verte en la clase de mañana y vamos juntas para el próximo nivel en la clase número 2. Un beso en el corazón y nos vemos mañana.